Hola a todos, mi nombre es Miguel, diácono de la Iglesia Bautista Misionera en Carapachay, y les doy la bienvenida a un culto más en este formato online que hace varios domingos venimos llevando. Así que desde nuestras casas podemos y tenemos el privilegio de alabar a nuestro Dios por lo que Él es, por sus atributos y por lo que Él hace a través de ellos en nuestras vidas. También orar juntos, aunque no estamos en cara a cara ni en presencia el uno del otro, pero podemos orar al mismo Dios por motivos que como iglesia tenemos en común. Y por último y no menor, estar expuestos a las Escrituras para que en el poder de nuestro Señor podamos obedecerle y así poder traer gloria a su nombre. Antes de todo esto quería compartirles un pasaje que se encuentra en Isaías 55, versículos 6 y versículo 7. Dice así la palabra del Señor: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Así que en este culto, como en todos nuestros cultos, queremos reconocer quién es Dios, conocernos a nosotros mismos, nuestra condición e ir a Él en arrepentimiento y fe para vivir vidas que le agraden. Así que vamos a orar para poder dar comienzo a este culto. ¿Oramos? Padre, te damos muchas gracias por una oportunidad más, a pesar de esta prueba, de esta situación, de esta circunstancia que estamos viviendo de manera mundial. Señor, aunque creemos que es un obstáculo el no poder estar juntos, en ausencia podemos darte gloria, podemos como iglesia buscarte y orar unos por otros. Señor, y te agradecemos por este tiempo, que sea para tu gloria, y si hay alguien que está escuchando, viéndonos, que no te conoce, que pueda llegar a la salvación a través de los méritos de Cristo, a través de las buenas nuevas de salvación. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Alabemos juntos al Señor.
decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, les invito a abrir su Biblia en el Salmo 130. Yo estoy predicando acá la palabra para ustedes desde mi casa, anhelando de todo corazón poder reunirnos pronto. Salmo 130, desde las profundidades del dolor. Así lo vamos a titular, desde las profundidades del dolor. Saben, en la historia de la Iglesia, hombres como Jerónimo, Lutero, Spurgeon, titularon a este salmo con estas palabras: de lo profundo. ¿Por qué? Porque es desde las profundidades del dolor, según el verso 1, dolor proveniente de su pecado, que el poeta clama a Dios en los versículos 1 y 2. Luego, para su sorpresa, es consolado y restaurado por Dios en los versículos 3 al 6. Y finalmente, Él ayuda en la restauración a otros que están sufriendo por su pecado en los versículos 7 y 8. Precioso. Desde las profundidades del dolor podemos ser restaurados. Esa es la idea principal de este salmo. Ahora, lo curioso del caso aquí es que estamos ante un cántico gradual que cantaban los peregrinos en su camino de ascenso a Jerusalén para celebrar esas fiestas anuales de adoración a Dios que estaban prescritas en la ley de Moisés. Estos eran momentos sumamente gozosos, eran verdaderas fiestas espirituales,
el pueblo estaba alegre, los peregrinos cantaban, pero vemos que el poeta, aunque quizás sea parte de esa procesión, comienza a escribir este salmo desde las profundidades del dolor, dice el verso 1. Wow, de hecho, este es un salmo penitencial, porque el poeta está haciendo penitencia, confesión de su propio pecado en versículos 1 al 3 y de los pecados de su pueblo, como vamos a ver al final del salmo en el versículos 7 y 8. Esto implica que en medio de los cánticos y sonrisas que caracterizan los cultos de adoración a Dios, siempre habrá personas que se sientan atrapadas dentro del pozo profundo del dolor en el cual su propio pecado les ha colocado. Siempre. Porque, hermanos, tenemos que entender, ¿no? No todo es victoria y gozo en la vida cristiana. No siempre estamos a full en nuestro proceso de santificación, de victoria en victoria. No, pero el mensaje de este salmo es esperanzador para los que luchamos con nuestro pecado. Porque lo que nos muestra es que si desde las profundidades a donde nos ha llevado el pecado clamamos a Dios, hay esperanza de ser restaurados, hermanos, y a tal punto de que vamos a poder restaurar a otros. Ese es el mensaje de este salmo. Fíjense la estructura que tienen. Los versículos 1 y 2 vemos al salmista emitiendo un clamor profundo de dolor a Dios por su pecado. En los versículos 3 y 4, él halla un consuelo profundo en el perdón de su pecado. En los versículos 5 y 6, él muestra con una confianza profunda en ser restaurado de las consecuencias de su pecado. Y en los versículos 7 a 8, ofrece un consejo profundo a los que están luchando con su propio pecado. Hermoso. Este es el mensaje resumido de este salmo. Así que vamos a ver en primer lugar entonces este clamor profundo de dolor que el salmista emite por causa de su pecado en los versículos 1 y 2. Un clamor profundo por el pecado. Dice allí la palabra de Dios: de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Bueno, el verbo que se traduce clamo allí significa llamar, acosar. Interesante, el poeta llama a Dios, insiste con Dios, estando en lo profundo, en lo profundo. Esta es una figura literaria que describe una dificultad insuperable. Literalmente la palabra se refiere a los abismos del mar, al fondo del mar, pero metafóricamente, como en este caso, describe el sufrimiento y la desesperación. La Nueva Traducción Viviente expresa este versículo con estas palabras: desde lo profundo de mi desesperación, a ti clamo. En el Salmo 69:14 se usa para describir el terror que provocan las amenazas de los enemigos. En el Salmo 42, ¿sí?, describe al pozo de la desesperación. Tremendo. Es un clamor profundo de dolor. Y aunque no se especifica en este versículo cuál es la causa que desespera al poeta, en lo que debería ser un peregrinaje alegre de adoración hacia Jerusalén, sí sabemos que tanto él, en el versículo 3, como su pueblo, en el versículo 8, están sufriendo por causa de sus pecados. Y yo pregunto, ¿habrá algún pozo que sea más profundo, más oscuro para un creyente que el pecado? No, hermanos, la profundidad más oscura, más triste a la que puede descender el alma de un redimido es su propio pecado. ¿Cómo se siente un santo en el pozo del pecado? Bueno, en el Salmo 38, verso 6, el salmista dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Así se siente un creyente en pecado. Salmo 32:3. El salmista abre su corazón y confiesa: mientras callé, es decir, mientras tapé mi pecado, lo oculté, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Entienden eso? En el pecado, el creyente descubre horrores que no se ven
ni en la pobreza, ni en la enfermedad, ni siquiera en la muerte. Ni siquiera en la muerte. El pecado ya no es nuestra atmósfera, el pecado ya no nos divierte a los creyentes, el pecado nos arruina la vida, es el pozo más profundo, el horror más grande. Pero ¿cuál es la reacción del poeta frente al dolor que le está provocando su pecado? Clama a Dios de lo profundo. A ti clamo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Clamar a Dios es buscar su ayuda a los gritos, hermanos. Literalmente, ¿eh? Invocarlo a viva voz para llamar su atención y esperar en su misericordia, quizás seamos ayudados. De hecho, cuando alguien cae en un pozo profundo, oscuro, angosto, literal, ¿no? Estoy hablando, solo puede mirar hacia arriba y esperar algún tipo de ayuda. Y eso es lo que sucede aquí. La profundidad a donde la ha llevado su pecado le está enseñando a clamar a Dios para ser perdonado. Debemos ser sinceros, hermanos, y reconocer que nunca oramos tan bien como cuando caemos y nos sentimos tan mal. Los lugares profundos engendran oraciones profundas. La estrella de la oración brilla más en la oscuridad. Cuanto más grande es el dolor, más dulce será la oración. Cuanto más pese la culpa, hermanos, más alivio desearemos de parte del Señor. Cuanto más duela el pecado, más preciado será su perdón. Cuanto más indigno me sienta, más dulce será su amor. Cuanto más desierta sea la tierra donde mis errores me lleven, más dulce será su presencia que me sostiene. Por eso en verso 2, el salmista añade: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Como si el salmista dijese: Señor soberano, préstame atención, escucha mi desesperado pedido de ayuda, escucha mis gritos, mis súplicas. Quizás el poeta siente que Dios no lo escucha. Por supuesto, eso es una sensación de un creyente que está en el pozo de la desesperación por su pecado, pero no es una verdad teológica. Dios siempre escucha las oraciones de los justos, y cuanto más las que proceden de corazón arrepentido. Saben, los sacerdotes paganos en aquellos tiempos creían que para ser oídos y llamar la atención de sus deidades así medio indiferentes, ellos debían orar a los gritos por horas enteras, y en algunos casos hasta llegaban a autoflagelarse para ser escuchados. Pero la Biblia simplemente dice: claman los justos y Jehová los oye. Jehová los oye. Pero a pesar de que esto es así, debemos reconocer que a veces, como el poeta, sentimos que Dios no escucha nuestras oraciones porque quizás su mano no está cambiando las cosas que le pedimos cambiar, o porque seguimos sintiéndonos mal por nuestro pecado, o porque seguimos cayendo una y otra vez en el mismo pecado, o porque no nos sentimos perdonados. Ahora, el salmista en este contexto usa dos nombres distintos para dirigirse a Dios. En verso 1 le llama Jehová, en el verso 2 la palabra Señor es traducción de la palabra Adonai. Y ustedes saben que los nombres de Dios son usados en las Escrituras, no por casualidad, sino porque tienen la intención de proveer revelación adicional acerca de algunos de sus atributos o de sus obras. El nombre Señor, Adonai, significa soberano, supremo, y describía siempre a la persona de mayor autoridad. El título Jehová viene de una raíz que significa ser o estar. Así que Jehová es el Dios autoexistente por un lado, eterno, y por el otro omnipresente. Omnipresente. Jehová es el Dios que siempre existió y a la vez es el Dios que siempre estuvo, está y estará presente
con su pueblo redimido. Quizás el temor del salmista ante la soberanía omnipotente de Adonai le llevan a ver la gravedad de su pecado. ¿Cómo pude pecar contra un Dios así? Pero quizás la gracia omnipresente que Jehová tiene para con su pueblo redimido le impulsa a clamar por ayuda. Archibald Simpson dijo: es mejor hallarse en peligros orando que en los montes altos de la vanidad jugando. Y así es. Así que en versos 1 y 2 el poeta emite un clamor profundo por su pecado, pero ahora en versos 3 y 4 él encuentra un consuelo profundo en ser perdonado, un consuelo profundo en el perdón de Dios. Noten verso 3, Ja, que es simplemente la contracción del nombre Jehová. Así que lo leo de otra forma. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Wow, la realidad de su pecado ahora invade su conciencia y le hace sentir indigno al poeta de estar en la presencia de Dios. De hecho, la palabra que se traduce pecado describe principalmente el mal moral, es decir, el mal que va por dentro de la persona, pero que aún así es suficiente para ser condenados delante de Dios. Así que a la luz de esta palabra no debemos pensar solo en pecados grotescos que hasta quizás los moralistas señalarían, sino en malos pensamientos, malas actitudes, malos deseos, aún las cosas malas que dejamos entrar por nuestros ojos, y que quizás nadie se entera. Este tipo de pecados quizás ni siquiera la ley humana los condena. Por ejemplo, en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional leemos algo interesante. Dice así: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, escuchen esto, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¡Qué interesante! Este tipo de pecados ni siquiera la ley humana los condena, pero la ley divina los considera grotescos y dignos del infierno. Alguien dijo alguna vez que un pecado secreto o privado en la tierra es un escándalo público en los cielos. Es más, la frase traducida "si mirares a los pecados" significa si guardares o llevares un registro escrito. Es la idea de mis pecados, Dios. ¿Qué haría con eso? En otras palabras, Señor, si guardares en tu mente el registro de mis pecados públicos y repudiables, y si llevaras otro registro de mis pecados privados y tolerables por los hombres, ¿quién puede estar en pie ante tu presencia? ¿Quién? Es más, la Nueva Traducción Viviente es más enfática aún, porque expresa de esta manera el texto: Jehová, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién podría sobrevivir? ¿Quién podría sobrevivir? Hermanos, por favor, imaginemos el cuadro. Pecaste. Vas a orar. Te acercás medio sigilosamente, con vergüenza, con temor, y Dios saca su tabla de registro y te dice: ¿qué pasa? ¿Has mirado cosas sucias otra vez? ¿De nuevo vienes a mí con tu vida autocentrada? ¿Otra vez me dices que te cuesta orar y meditar en mi palabra? ¿Otra vez? ¿De nuevo me pedís gracia para no caer en tentación? ¿Otra vez? ¿Volviste a resentirte con tu hermano? ¿Otra vez te cuesta perdonar? No puede ser que vuelvas a mi presencia desanimado. Ya es la tercera vez que lo haces.
¿Otra vez has descuidado a tu esposa y a tus hijos? ¿Estás luchando con tus motivaciones ministeriales, buscando tu gloria y no la mía de nuevo? ¿Has vuelto a buscar tu gozo en cosas creadas y no en mi presencia? ¿Otra vez hiciste eso? ¿Otra vez vienes a mí ansioso y temeroso por esta pandemia? ¿Por la economía? ¿Otra vez? ¿No confías en mí? No eres digno de mí, fuera de mi presencia. Ese es el cuadro. Hermanos, si Dios pidiera cuenta de todos y cada uno de los pecados, nadie podría escapar del juicio y la condenación que merece. Y es más, si Dios pidiera cuenta de todos y cada uno de los pecados, no quedaría nadie en las filas para reverenciar su nombre. Nadie, absolutamente nadie. Es lo que está diciendo el salmista: Señor, si anotas nuestros pecados en un registro y no hay forma de borrarlos, entonces ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué oramos? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué te servimos en un ministerio? ¿Para qué queremos usar nuestros dones? ¿Por qué queremos hacer buenas obras y amar al prójimo? ¿Para qué si no hay forma de agradarte, Dios? No hay forma. Ahora noten que cuando está a punto ya de sentirse destruido el salmista, tragado vivo quizás por la condenación, él escribe algo hermoso. Dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En verso 4. El término que se traduce perdón allí, en arameo antiguo, significa verter, rociar. Por eso en la mayoría de los casos la palabra aparece en contextos sacrificiales, en los cuales se vertía o derramaba la sangre de animales inocentes. Pongámonos en contexto. El creyente del Antiguo Testamento tenía la esperanza de ser perdonado solo sobre la base del sacrificio de un animal inocente, el cual moría en su lugar. La paga del pecado es muerte, leemos en el Nuevo Testamento, y ya en el Antiguo Testamento se decía a través de Moisés que sin derramamiento de sangre no hay posibilidad de perdón. Así, un cordero inocente moría pagando la deuda del culpable que lo estaba ofreciendo. En Números 15, 27 al 28 se resume esta enseñanza. Dice así: si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, a veces era un cordero, etc. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, la reconciliará y será perdonado. ¿Ven? Tomo las frases principales. Si una persona pecare, ofrecerá una cabra y será perdonado. Ahí está el asunto. La persona que pecaba debía llevar un animal inocente al sacerdote para que éste lo sacrificara en su lugar. En su lugar. Interesante. La sangre derramada de ese animalito inocente, dice el texto, expiaría, es decir, cubriría el pecado del hombre culpable y éste sería reconciliado con Dios y perdonado. Eso es lo que está diciendo. Ahora, hermanos, tenemos que entender que el cuadro es más grande que este, porque Dios ordenó estos sacrificios como un anticipo de aquel perdón futuro completo que vendría mediante el sacrificio de Jesús, su amado Hijo. Por eso, cuando Juan el Bautista vio por primera vez a Jesús, lo presentó a sus discípulos con estas inolvidables palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita. No dice que cubre, ¿vieron? Sino que quita el pecado del mundo. Eso es Juan 1:29. La sangre de los animales cubría, como leímos, temporalmente el pecado, aguardando el sacrificio de Cristo, cuya sangre los quitaría de una sola vez y para siempre. Para siempre. De hecho, en Colosenses 2:14, Pablo nos enseña que sí hay un registro de nuestros pecados. Se llama el acta de los decretos y nos es contraria. Pero en ese mismo texto dice que la sangre de Cristo es poderosa para borrarla por completo. Por completo. Qué hermoso. De hecho, la frase traducida allí, en ti hay perdón, realmente debe traducirse así:
contigo está el perdón, dando a entender que el Padre y el perdón son compañeros, son amigos íntimos, caminan juntos. Por eso el salmista en el Salmo 86:5 escribe: tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Oh, hermanos, nuestro Dios es tan misericordioso. Ni bien el redimido se humilla y confiesa su pecado, de inmediato el Señor lo levanta y lo consuela y comienza un proceso de restauración. Por eso el profeta Miqueas, en el capítulo 7, versos 18 y 19 de su libro, se expresa con estas palabras: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No hay un Dios así? Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice el profeta. Sepultará nuestras iniquidades. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El salmista, también asombrado de este atributo perdonador de Dios, en el Salmo 103, verso 12, escribió: cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nuestro Dios olvida, sepulta, echa en el mar, aleja de su vista la culpa de sus hijos que se vuelven a Él, arrepentidos, pero esto no lo hace a manera de compinche de nuestros pecados. Esto lo puede hacer porque alguien pagó por nuestros pecados. Su Hijo, su amado y santo Hijo. Es como dice la primera estrofa del himno, su gracia es mayor, ¿no? Dice así: ¿qué amor mis pecados decide olvidar? ¿Qué clase de amor es ese, no? Lanzados al mar no los quiere contar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Y bueno, algún profesante que pueda estar escuchando esto dice: bueno, listo, mis faltas son muchas, su gracia es mayor, entonces pequemos para que su gracia abunde. Listo, total, seremos perdonados. Pablo diría: jamás, jamás, de ninguna manera. De ninguna manera. De hecho, uno de los frutos visibles que evidencia que un pecador ha sido perdonado es que vive adorando, sirviendo, temiendo, reverenciando al mismo Dios que le ha perdonado. Porque donde el perdón sea recibido, el perdonador será siempre reverenciado. Noten lo que dice el salmista ahí: en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esa palabra significa temido y correctamente traducida, reverenciado. Es un temor reverente. Es la palabra que se utiliza para describir frecuentemente el temor de Jehová en el Antiguo Testamento. No describe solamente la sensación psicológica o emocional del temor, sino la actitud de sumisión, respeto y obediencia que produce el hecho de ser conscientes que estamos en la presencia de este Dios. Voy a poner un ejemplo que ilustra esto. Después de ver los truenos, los relámpagos, el sonido de las trompetas y un monte humeante allí en el Sinaí, claro, el pueblo se aterrorizó grandemente. Entonces Moisés les dijo: no temáis, porque Dios ha venido, la idea se ha manifestado de esta forma, para probaros, a fin de que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 20. Ahora es extraño este texto. Parece decir esto: no teman. De ese modo van a temer y no van a pecar. ¿Entienden cómo? No teman para que teman y no pequen. ¿Qué es esto? Claro, lo que Moisés quiere decir es que el miedo psicológico a lo desconocido debía cambiar por un temor obediente y amoroso al Dios que se estaba dando a conocer delante de ellos. Es decir, el temor psicológico producido por los truenos, los relámpagos, el humo, etc., debía convertirse en un temor reverente, amoroso y obediente por este Dios que se estaba dando a conocer. Claro que sí, porque el perdón de Dios produce reverencia, no irreverencia. No irreverencia. El pecador perdonado obedece, ama a su Dios perdonador. En Tito capítulo 2, verso 12 se afirma que la misma gracia que nos salva
Es la que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este tiempo sobria, justa y piadosamente. Así que la gracia de Dios que salva es la que santifica también. Cualquier otra cosa no es gracia, es una desgracia. ¿Sí? Bueno, avancemos un poquito. Dijimos que en verso 1 y 2 el poeta emite un clamor profundo por su pecado. Pero en versos 3 y 4 encuentra un consuelo profundo en el perdón de Dios. Ahora vamos a ver que en versículos 5 y 6 confía, ¿sí? Tiene una confianza profunda en la restauración de Dios. Verso 5 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Bueno, ustedes verán, si leería el verso 6 también, que hay un énfasis tremendo en el verbo traducido esperar. Tremendo, se utiliza 5 veces en tan solo 3 versículos. Bueno, este verbo proviene de una raíz que significa atar, ligar, trenzar. Hermoso, porque implica la idea en este contexto de pegarse a Dios, mientras uno espera su intervención, en este caso para restaurar, ¿no? Así que esperar a Jehová implica priorizar la comunión con Él, mientras esperamos con paciencia su misericordiosa restauración. El salmista en realidad acá, a esta altura, no espera que Dios le quite la culpa de su pecado, porque en versículos 3 y 4 que acabamos de leer, él está alabando a Dios porque ya lo hizo. Está sorprendido de que en él hay perdón, claro, está contento. Creo que el poeta espera que Dios lo saque del pozo profundo, donde las consecuencias de su propio pecado le han llevado a estar. Como si dijese, mi pecado me llevó a caer en este pozo profundo, ahí referido en verso 1. Ahora espero que Dios, que es rico en misericordia, según el verso 4, ¿no?, decida intervenir y restaurarme, que me saque de aquí. Esperar en su palabra, hermanos, como dice el texto, implica también aferrarse a alguna promesa bíblica, alguna verdad revelada que nos ayude a esperar de Dios una restauración. Uno se siente indigno cuando ha caído en pecado de eso, pero tiene que aferrarse a verdades de las Escrituras que nos muestran que Dios es bueno y perdonador, como lo leímos. Por ejemplo, en el Salmo 38, el salmista, ustedes saben, como contexto, está sufriendo las consecuencias de su pecado, pero en el verso 15, miren lo que dice. En ti, oh Jehová, he esperado. ¿Ven? Tú responderás, Dios mío. Él pecó, se siente morir por dentro, está enfermo, solo, rodeado de enemigos. Aún así espera en Dios porque sabe cómo es Dios. Sabe que Él es perdonador, sabe que Él es restaurador, sabe que tarde o temprano responderá. En el Salmo 103.3, por ejemplo, el poeta está animando a su propia alma ingrata, olvidadiza de los beneficios de Dios. Y lo hace con estas palabras. Él, Dios, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y rescata del hoyo tu vida. Otra vez, Dios no solo perdona toda la culpa proveniente de mi pecado, sino que sanará todo dolor que éste me haya provocado. Ese es el punto, me sacará del pozo. Tarde o temprano me sacará del pozo en el cual mi pecado me ha llevado. Entonces, ¿qué debe hacer un creyente que siente que el pozo de las consecuencias, que ha acabado sus propios pecados, es muy profundo ya, muy oscuro? Debe esperar en Dios, dice el texto, y en su palabra, para ser fortalecido en su alma, hasta que en su misericordia Él decida restaurar. En el Salmo 40, verso 1 al 3, el poeta narra su testimonio alrededor de esto que estoy diciendo. Escuchen bien, por favor. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos
y temerán. Y van a querer confiar en este Dios precioso. Esa es la idea de Jehová. Resumo, el poeta estaba desesperado, pero decide clamar a Dios. ¿Y qué hace Dios? Lo saca del pozo, del lodo cenagoso. Y no solo eso, sino que endereza sus pasos y le enseña a cantar nuevamente alabanzas a su nombre. Asombroso. Esas mismas alabanzas que el pecado le habían quitado. Y muchos, dice el texto, al ver cómo es Dios, cómo responde Dios en gracia y misericordia hacia un pecador que se arrepiente, van a querer confiar en Él. ¡Wow! Hermoso, hermoso. Vamos a avanzar un poquito más. Dijimos que en versículo 1 y 2 el poeta emite un clamor profundo de dolor por su pecado. En versos 3 y 6 al 6, él recibe un consuelo profundo en el perdón de Dios y en la esperanza de ser restaurado, ¿no? De las consecuencias que su pecado le ha provocado. Y en versos 7 y 8 ahora, él ofrece un consejo profundo también para los que están sufriendo por su pecado. Qué interesante. Es como que, claro, ahora que disfruta del perdón y de la restauración de Dios, el salmista quiere que otros también experimenten lo que él está experimentando. Ese es el punto. Por eso en verso 7 leemos: espere Israel a Jehová. ¿Ven? En los versículos anteriores él dijo que tomó la decisión de esperar. Y ahora le dice a los demás, al pueblo: espere Israel a Jehová. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Ven, el poeta ofrece dos razones por las cuales es posible esperar en Dios con la certeza de que en esa actitud humilde nadie va a ser defraudado, nadie. La primera, es que en Jehová hay misericordia, dice. La segunda es que en Jehová hay abundante redención. La palabra que se traduce misericordia, Gesed, es conocida en los Salmos, famosa, ¿no? Significa amor constante. La Nueva Traducción Viviente la expresa con estas palabras: amor inagotable. Se trata de un amor leal, un amor inmutable, que no cambia, que permanece igual. Es un amor eterno, como decía el profeta Jeremías, y asombroso y unilateral. En el Salmo 136 solamente, el salmista repite 26 veces esta frase: porque para siempre su Gesed, su misericordia. Así que Dios es inmutablemente amoroso para con su pueblo. Tremendo. El Señor ama y amará por siempre a las ovejas de su prado. Es un amor que no se termina, porque está basado en un compromiso que Dios ha establecido con su pueblo. Es un amor de pacto, no está basado en la conducta de su pueblo, está basado en la obra de su Hijo, en el sacrificio de su Hijo. Es un amor leal. Dios no se divorcia de su pueblo, no deja de amar a sus hijos cuando estos caen, tropiezan, erran, se chocan contra la misma pared que han levantado con su pecado. Son torpes. No, Él no deja de amarlos por eso, sino que los presiona en el alma, los pone en un pozo profundo de dolor y desesperación. ¿Para qué? Para llevarlos a la confesión y para que de esa manera vuelvan a sentir confianza y vuelvan a entonar aquellas alabanzas que el pecado silenció. Por eso, en 1 Crónicas 16:41, vemos que el rey David armó un tremendo coro allí, con este propósito. El texto dice: para glorificar a Dios, porque es eterna su misericordia. Qué buena definición de propósito de un ministerio de alabanza. Para glorificar a Dios, porque es eterna su Gesed, su misericordia. Entonces, ¿por qué esperar el perdón y la restauración de Dios a pesar de lo que somos, del pecado en que hemos caído, de cómo nos sentimos? Bueno, porque Él nos sigue amando.
Él ha hecho un compromiso de amor eterno con su pueblo. Así que podemos esperar en Dios. Sí, podemos esperar en Dios, porque Él tiene un amor constante por su pueblo. También podemos esperar, a pesar de lo que somos, hicimos y cómo nos sentimos, que Dios nos restaure. Sí, podemos hacerlo, porque en Él no solo hay un amor leal y eterno, sino abundante redención, dice allí. La palabra que se traduce redención significa liberar, pagando un rescate. Redimir es liberar mediante el pago de un precio, una fianza, un rescate. Se usa en diferentes contextos, pero aquí la referencia es a ser redimido o rescatado por precio de la culpa y de las consecuencias del pecado. ¿Cómo lo sé? Porque el verso 8 lo explica. Dice, y Él redimirá a Israel, ojo, entiéndase al remanente creyente, obviamente, de todos sus pecados. De todos sus pecados. La salvación siempre fue por fe, no por descendencia, no por genealogía, ni por sangre. ¿Bien? Sino por fe. Pero así es. Aquí la referencia es a ser redimido, rescatado por precio de la culpa y de las consecuencias del pecado. De hecho, el adverbio que ahí se traduce abundante, significa o da la idea de algo que es ilimitado, que ha crecido de manera exponencial, no sé cómo decirlo, pero esa es la idea, comunica abundancia, ¿entienden? Y lo que quiere enseñarnos el salmista con estas palabras es que Dios tiene una capacidad ilimitada para redimir. Claro, porque solo el Dios Santo puede pagar la fianza para dejar ir en libertad a los pecadores. Claro, solo Dios puede hacer eso. De hecho, el trasfondo de esta palabra nos lleva a pensar en la liberación de un esclavo mediante el pago de un rescate. En la antigüedad había mercados de esclavos, literalmente. Un hombre con dinero visitaba el lugar, elegía un ejemplar, porque así los consideraban, pagaba un precio por él, lo liberaba de ese horrendo y sucio lugar y se lo llevaba a su casa ahora para que sea su siervo, su siervo. Ese es el contexto cultural, histórico de esta palabra. Jesús dijo que nosotros éramos esclavos del pecado. En Juan 8:34, ¿se acuerdan? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Pablo nos muestra cuál es el precio, ¿sí?, que Dios pagó para rescatar a los esclavos del pecado en Efesios 1:7. Lo hace con estas palabras. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que el elevado costo de mi rescate, de mi redención de la esclavitud al pecado, fue la sangre del amado Hijo. Dios tiene capacidad ilimitada para redimir, porque era el único que podía pagar la deuda de los pecadores, pagar el precio, el rescate, para dejar ir libre a los pecadores. Pero Dios no solo tiene la capacidad ilimitada, sino el deseo intenso de redimir a su pueblo de sus pecados. Deseo intenso, sorprendente y sobrenatural. El profeta Isaías dijo algo sorprendente acerca de Cristo. Sorprendente. Dice esto: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esto es sorprendente. Dios Padre quiso poner a su Hijo como sacrificio en concepto de fianza para dejar libre de culpa y condenación a todos los que crean en Él y se arrepientan de sus pecados, es decir, a su pueblo, a sus amados, a sus escogidos. El terrible precio de nuestra redención fue pagado por Cristo en la cruz. La salvación es gratuita desde el punto de vista humano, es por fe, pero no es barata. No es barata. No es que Dios nos dio algo para redimirnos.
nos dio todo lo que tenía, su Hijo. Por eso en verso 8 hay esperanza para los demás. No solo para el profeta, sino para los demás. Dice, y Él, este mismo Dios así, lleno de misericordia, abundante en redención, redimirá a Israel, insisto, entiéndase, el remanente creyente, de todos, no algunos, de todos sus pecados. Esa es la esperanza, hermanos. Llegará el día, o llegaría el día, en el cual Dios pondría fin a los sacrificios de animales que solo cubrían temporalmente el pecado, para dar paso al sacrificio único y suficiente de su Hijo, que quitaría, ¿sí?, este pecado. Dios ama, Dios redime, Dios es poderoso para hacerlo y Dios quiere hacerlo. La prueba, la cruz. Porque el Hijo de Dios, siendo puro y sin mancha, decidió morir en lugar de los pecadores. Dios castigó mi pecado y el pecado de su pueblo sobre los hombros de su Hijo en aquella cruz. En aquella cruz, Él fue tratado como si fuera el culpable de todas nuestras miserias. De hecho, siendo santo, puro y sin mancha, el Hijo de Dios fue tratado como si fuera un miserable, para que este miserable y los miserables que componen su pueblo sean tratados como hijos de Dios. Porque al tercer día el Señor resucitó y eso fue una vindicación de su justicia. Él dijo, Él era quien dijo ser y Él murió por la causa que decía morir, por nuestros pecados. La muerte no pudo retenerlo y hoy, vivo, victorioso, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, que dejen sus malos caminos y se vuelvan a Él en fe y de todo corazón. Y a partir de allí, hagan de Cristo su mayor tesoro, Y espero que esa sea tu decisión en esta mañana. Pero resumiendo esta esperanza de restauración que plantea el salmista en los versículos 7 a 8 para los demás, podemos decir esto. ¿Por qué perdona? ¿Por qué redime Dios? Por su misericordia. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede redimir? ¿Cómo puede perdonar? Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Los sacrificios de animales eran la sombra de la cruz. Y uno dice, bueno, pero ¿cuánto perdona? Esto lo entiendo, pero ¿cuánto perdona? Todos los pecados, dice el verso 8. Todos los pecados. Así que hermanos caídos, hermanos tentados, hermanos debilitados, hermanos que están cansados de luchar quizás contra su pecado, que quisieran progresar mucho más rápido en este camino de santificación, o que están frustrados, o que están sufriendo, o que están enfermos, o que sienten que la mano de Dios está sobre ellos, o que sienten que el rostro de Dios no sonríe sobre ellos. Yo les digo, nunca se olviden de esto. Su misericordia es inmutable, dice el texto. Su redención es abundante y su perdón inagotable. Dejé el verso 6 para el final. Lo leo. Dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Lo dejé para el final porque me parece una buena reflexión. Para terminar. Ustedes saben que la expresión que se traduce en mi alma allí significa con todo mi ser, esa es la idea. Nosotros podríamos decir, espero a Dios con toda pasión, con toda expectativa, con toda convicción. Y la comparación con los centinelas y los vigilantes que están esperando que llegue la mañana, comunica esa intensidad en la espera. Los centinelas, pensemos, esperan la luz del amanecer con muchas ansias, claramente. ¿Por qué? Porque cuando ésta llega,
son relevados de sus puestos. Escapan del frío que los atormentó toda la noche, de los nervios, de la tensión, del estrés que provoca el peligro de pensar que quizás aprovechando esa oscuridad alguien los ataque por la espalda. Porque la llegada del amanecer también significa que, bueno, va a poder ir a casa y ver a los suyos y tomar una taza de algo calentito y descansar. El punto es que nadie espera la luz del amanecer con tantas ansias como las personas que trabajan de noche, a la intemperie. Bueno, de la misma manera, el siervo de Dios, que vive en la oscuridad de este mundo, en la oscuridad de la tentación, de la persecución, del desaliento, del sufrimiento, de la lucha con su pecado, aguarda la luz de la aurora, del perdón y de la restauración perfecta y completa de Dios en Cristo Jesús. Eso lo puedo decir a la luz del Nuevo Testamento. Para ellos esperaban la redención de Israel. Pero ese es el punto. Espero con ansias que Dios restaure ya toda esta batalla, esta lucha. Saben, dicen que en la noche anterior al 1 de agosto de 1830, día en que los esclavos de las colonias de la India Oriental habían de recibir aquella libertad que les habían prometido, muchos de ellos ni siquiera se fueron a la cama a dormir. Es más, miles de ellos, dicen los historiadores, reunidos en lugares de culto, qué interesante, se ocuparon de cuidar sus almas en oración ferviente, cantando alabanzas a Dios, mientras aguardaban el primer rayo de luz del amanecer de aquel día en que finalmente serían libres. Esto me hace acordar a lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 8, verso 23. Él dijo que la oscura lucha contra el pecado justamente nos hace gemir esperando la redención final de nuestros cuerpos cuando venga la luz del amanecer del Señor, porque en su presencia, hermanos, seremos 100% libres del pecado. Nuestra redención será perfecta. Mientras tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, como estos esclavos, porque el tiempo se acerca. Lo profundo clamo a ti, escúchame clemente, tu corazón inclina a mí y muéstrate indulgente, porque si empiezas a mirar mis culpas todas en piedad, ¿cómo he de responderte? ¿Cómo he de responderte delante de tu santidad? Es mala nuestra vida y nuestra culpabilidad aumenta cada día. Las obras nuestras vanas son, tu gracia sola da el perdón. Oh, ten misericordia. Oh, ten misericordia. Por tanto en Dios esperaré, luchando en todo tiempo, y nunca más me confiaré en mis merecimientos. Promesa
promesas firmes de su amor, de gracia santa y de perdón, me infunden esperanza, me infunden esperanza, esperanza. Un día y otro pasará en dura lucha y pena, el alma mía esperará en la victoria plena, que un día me concederá el Dios de luz y de verdad. No falta su palabra, no falta su palabra, su palabra. Si muchas nuestras faltas son, mayores su potencia. Si graves nuestras culpas son, más grande su clemencia. Él como buen pastor y rey, rescatará su humilde grey de todos sus pecados, de todos sus pecados, de todos sus pecados, sus pecados.